quiero continuar hablando de una serie de enseñanzas que, aunque no han sido continuas, he estado hablando sobre el tema que tu hogar sea un lugar de refugio. He estado hablando sobre ese tema general: trabajar porque tu hogar sea un lugar de refugio. Y hemos tocado varios temas. De hecho, hoy es el quinto tema que voy a tomar. Y es en base con fundamento en la historia de Noé, cuando él preparó un arca. Y es muy interesante la historia. A veces nosotros nos vamos solo con la onda o la historia del diluvio, ¿no? De lo que pasó. Pero la Biblia nos detalla, ya lo hemos hablado, cómo Noé no solamente fue obediente, sino que Noé preparó un arca para su familia y con su familia. Es decir, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, toda la familia al final subieron al arca y Dios les preservó la vida. Ahora, lo interesante de esta historia es cómo Noé, ¿verdad?, en medio de un mundo, en un tiempo, en una temporada donde dice que la maldad se había multiplicado, demasiada maldad había, al punto que dice que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. Y entonces es cuando él toma la decisión de destruirlo mediante un diluvio. Pero Dios encuentra a Noé como un hombre justo, un hombre que caminó con Dios, y entonces Dios le da instrucciones a Noé, y Noé lo hace hacer el arca, ¿verdad? Construye el arca, pero no solamente es obediente, sino dice la palabra que él con su familia, su esposa y sus hijos, pudieron ser guardados, ser librados de este mal que vino a la humanidad. Ahora, esto es muy interesante porque esto nos habla de lo que tú y yo hoy en día tenemos que hacer en nuestras familias. Vivimos en un mundo donde la maldad se está multiplicando. Vivimos en una sociedad donde el pecado está creciendo, y somos responsables de levantar, de construir nuestra arca, ¿verdad? Nuestra propia arca. Es decir, mi familia representa ese lugar de refugio donde yo debo de trabajar para que entonces, en medio de un mundo malo que estamos viviendo, podamos tener familias bendecidas. ¿Cuántos creen que podemos tener familias bendecidas? Y yo sé que el mayor de la gente, y muchas veces cuando venimos a Cristo, nuestras familias son complicadas, ¿verdad? A veces venimos de hogares disfuncionales, familias divididas, matrimonios con problemas, tantos contextos. Sin embargo, yo sigo creyendo y yo seguiré predicando que el modelo de Dios es la familia, y la familia Dios la creó. Y ya hablábamos que no hay familias perfectas, no las hay. Ninguna de nuestras familias es perfecta. Dista mucho de ser familias perfectas, pero estamos trabajando para ser familias sanas. Y es una gran diferencia, ¿verdad? No somos familias perfectas, pero somos familias sanas. Y como tal, a veces hay situaciones. Entonces hemos hablado sobre algunos temas. Por ejemplo, disfruta lo que tienes. Ese ha sido un tema. Y no te quejes por lo que no tienes. Otro tema fue que tengas un día malo no quiere decir que todo está mal. Y esa enseñanza nació cuando en mi familia hubo un día malo. Un día malo. Entonces yo dije, bueno, ya en la noche cuando me iba a dormir, fue muy complicado ese día, y dije, bueno, Señor, solo es hoy. Mañana las cosas serán diferentes. Y así fue. Entonces hablé algunos principios, ¿verdad?, para aprender que un día malo no define tu familia. El problema es cuando tú haces todo el tiempo lo malo. Hay una gran diferencia. Hablamos también sobre obedecer instrucciones, porque Noé fue obediente a las instrucciones que se le dieron. A veces nuestras familias tienen problemas porque no obedecemos las instrucciones. Las instrucciones están aquí. El problema no es Dios, el problema soy yo, que no soy obediente a lo que Dios me ha dicho. Entonces hoy quiero hablarte, el tiempo que me queda, y el tema es la fe y la acción. La fe y la acción. Es decir,
A veces creo, permíteme decirlo así, a lo mejor no es tu caso, pero a veces creo que como cristianos, la fe la colocamos en un lugar en nuestra vida de creer sin hacer nada. O sea, creo que a veces no entendemos bien el concepto de la fe. O sea, sí, Hebreos 11 me dice después la fe, y hasta de memoria no lo sabemos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay muchos creyentes que solamente creen, o sea, y hasta lo declaran, ¿no? Lo dicen, lo oran, pero no nos movemos para que suceda. La fe requiere acción. La fe no es un concepto solo de decir, yo creo, pastor, yo creo que mi hogar va a cambiar. Yo lo creo. Yo oro porque mi hogar cambie. Y no veo cambios. Porque aún hasta David creyó que podía derrotar a Goliat, pero tuvo que tomar piedras y una honda y enfrentar a Goliat para ver la mano de Dios. Es decir, de nada hubiera servido que David solo dijera, yo creo que Dios puede destruir al gigante. Yo creo que Dios. No, David tomó acción a su fe. O sea, la fe, y de hecho así dice Santiago. Conocemos esa escritura. Abre tu Biblia, por favor, en el capítulo 2 de Santiago, en el versículo número 17 y 18. Y este pasaje es muy interesante, porque Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. La fe, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego en el versículo 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe no es solamente un concepto de decir, yo creo que va a suceder, yo oro porque suceda, yo pues declaro que suceda, o yo pienso, yo creo que Dios lo va a hacer y estoy orando, sino también tiene que ver con acciones. Me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente estos versículos traduce cuando dice obras, ¿no? Así también la fe, si no tiene obras, la Nueva Traducción Viviente traduce buenas acciones. Me gusta cómo dice. O sea, me gusta pensar de esta manera. Entonces, requiero hacer buenas acciones de mi parte, o yo lo diría todavía más práctico, buenas acciones en mi familia, para que aquello que creo que va a suceder o que Dios va a hacer, suceda. Las obras son importantes, porque a veces ese concepto de obras, las obras, ¿cuáles son las obras? Buenas obras. No, me gustó la Nueva Traducción Viviente, como dice, buenas acciones. O sea, son acciones buenas en mi familia. En otras palabras, si quiero que mi hogar sea un lugar de refugio, debo creerlo, sí, pero no basta con creerlo. No basta con solo orar y pedir, Dios, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, cambia aquello, cambia lo otro. Señor, cambia a mi familia. Yo soy el que debo actuar con buenas acciones. O sea, porque la fe sin obras es muerta. Entonces la fe verdadera, la fe que honra a Dios, es la que camina en dirección de lo que es su convicción. Esa es la fe que a Dios le agrada, la que camina en dirección de lo que es su convicción, en obediencia y en esperanza. Esa es la fe. De tal manera que Noé creyó por fe lo que Dios le pidió, ¿verdad? Porque, mira, ven conmigo Hebreos capítulo 11, versículo número 7. Y vamos a detenernos ahí para mirar algunos aspectos de cómo Noé, su fe fue acompañada de acciones. Su fe fue acompañada de obras buenas, de cosas que Dios le pidió. Entonces, Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí hay varios elementos en este pasaje que encontramos como Noé, fue un hombre de fe, fue un hombre que creyó a Dios, fue un hombre que hizo lo que Dios le pidió, aun cuando lo que se le dijo o lo que tenía que hacer, él todavía no lo veía, ¿verdad? Todavía no llegaba. Hemos estudiado que algunos comentaristas dicen que Noé tardó poco más de 100 años en construir el arca. O sea, no fue poco tiempo, fueron 100 años. Y por lo menos 100 años donde Noé y también algunos expertos, comentaristas, teólogos dicen que en ese tiempo no había llovido, no llovía. O sea, que fue algo que sucedió por primera vez. Entonces, cuando Dios le da la instrucción a Noé de que él construya un arca porque va a traer un diluvio, entonces Noé tiene que creer. Y se le advierte que si no lo hace, escucha bien esto, se le advierte que si no lo hace, entonces su familia sería destruida. Entonces, ¿cuál es la fe de Noé? Que le creyó a Dios y ahora sí que como dice el dicho, bajo advertencia no hay engaño, bajo advertencia Noé actuó. Noé hizo lo que Dios le pidió. Si Noé no hubiera creído, si Noé solo se hubiera quedado en una fe pasiva, en una fe solamente mística, en una fe de decir, sí, yo creo que Dios va a hacer esto, Noé hubiera perecido como todos. Pero a Noé se le advirtió, dice aquí, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, porque a Noé se le dijo, construye el arca, trabaja por lo que te voy a decir que tienes que hacer, porque vendrá un diluvio. Entonces, ¿cómo yo puedo traducir esto en mi familia? ¿Cómo yo puedo traducir esto que te quiero transmitir esta noche en mi familia? Dios quiere que nosotros trabajemos por nuestra familia. Dios quiere que nosotros hagamos lo que nos toca, no porque ahorita lo veo que va a suceder, sino porque creo que vendrá y que Dios se va a glorificar en mi familia. Mira, en el mundo que tú y yo vivimos, la sociedad que tú y yo vivimos, está empujando el mundo en que vivimos para que nuestros hijos no crean en Dios. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Papá, mamá, te tengo una noticia. Te quiero advertir algo. Tus hijos van a ser empujados para no creer en Dios. En las escuelas les van a enseñar que Dios no existe. Eso es lo que el mundo está enseñando. La sociedad en la que nosotros vivimos nos está empujando para que los matrimonios y las familias se deshagan. Esposo, esposa, tu matrimonio está siendo empujado por esta sociedad, por este mundo, para que tu matrimonio se deshaga, para que tu matrimonio no prospere, para que tu matrimonio tenga problemas de infidelidad, tenga problemas de tantas cosas. Y tú lo puedes ver en la sociedad y en el mundo. Es normal ver matrimonios destruidos. Es normal ver padres que se separan y que a los hijos los dejan sin papá o sin mamá. Es normal que el mundo y la sociedad no crea en Dios. Eso es lo que el mundo está empujando en esta sociedad. De hecho,
La Biblia nos enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Detrás de este mundo, detrás de esta mentalidad, detrás de lo que nosotros vemos, las ideologías, las formas de pensar, está Satanás gobernando este mundo. Y Dios nos está advirtiendo en su palabra. Dios nos advierte, repite conmigo, advertencia. Dios nos advierte y Dios nos dice: lo que tú no hagas ahora por tu familia, si no lo haces, va a llegar destrucción sobre tu familia. Eso no se tienes que ser como muy inteligente para saber, porque el mundo así está. Mira, piensa por un momento en nuestras familias, en la sociedad, los vecinos, la gente que conoces. Toda persona que no conoce a Dios o que conocen a Dios tienen problemas en las familias. Las familias tienen conflictos, las familias viven con incertidumbre, las familias viven con amarguras, con resentimientos, con pleitos, con problemas. Y eso se espera en familias que no conocen a Dios. Eso se espera en familias que no tienen temor de Dios y que como Dios le den, o como ellos, no decimos Dios, como ellos pueden entender, llevan a cabo las cosas. La Biblia dice que tú y yo, en el libro de Efesios, por favor abre ahí Efesios 2:2, dice: entre los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, el mundo, este mundo en el que vivimos, hay una corriente, hay una manera de pensar. Eso es lo que significa. Hay un estilo de vida. La sociedad, el mundo, los comunicadores, las telenovelas, las series, todo lo que está a tu alrededor, el periódico, los que hablan desde una tribuna pública, todo ello, hay una corriente que nos lleva a vivir conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Y Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros, repite conmigo, todos nosotros, yo, o sea, tú y yo, todos nosotros vivimos en otro tiempo antes de conocer a Cristo. O sea, el destino, el propósito, el caminar sin Cristo era como todo el mundo. Hoy en día nosotros vemos cómo la sociedad se ha alejado tanto de Dios, las familias se están quebrando, se está rompiendo, ¿verdad?, el modelo original de familia. Los jóvenes hoy no quieren saber nada de la familia, la unión libre, los divorcios express, infidelidades, problemas en el hogar, hijos abandonados, madres o padres que salen de un matrimonio y buscan otro y les va peor y van repitiendo patrones de destrucción en su propia vida. O sea, todo eso sucede en el mundo. Y entonces Pablo nos dice: sí, eso hay afuera, eso está gobernado por la corriente de este mundo. No se ve mal. Es parte de la sociedad, es parte de la forma de pensar. Pero tú y yo, como hijos de Dios, dice Pablo, antes vivíamos ahí. Antes caminábamos de esa manera en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y sigue diciendo ahí en Efesios, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en su misericordia, Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha, hablaba el domingo, ¿verdad? Nos ha sacado del huerto o del campo de muerte y nos ha plantado en su huerto, donde podemos dar vida, donde podemos tener una vida diferente. Pero sucede que la verdad es que a veces nosotros no alcanzamos a ver la advertencia como se le dio a Noé. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Entonces, no basta con que yo
ahora soy cristiano o tengo mi familia, yo necesito trabajar y yo necesito creer y yo necesito mirar lo que tengo que hacer hacia adelante en mi familia. Por ejemplo, ¿cómo sé que solamente tengo una fe mística, pero no estoy poniendo acción a mi fe? En primer lugar, porque yo no enseño a mis hijos desde pequeñitos la palabra de Dios. Yo soy responsable. Mira, un hijo se le va a enseñar la palabra de Dios. A un hijo se le va a enseñar a orar. A un hijo se le va a enseñar a venir a la iglesia. A un hijo se le va a enseñar lo que Dios quiere desde que ellos son pequeñitos. Y esa es una fe activa, porque yo no lo veo. Cuando son chiquitos son lindos. Cuando son chiquitos, ellos son como esponjitas que están absorbiendo todo. Pero ¿sabes qué me duele? A veces cuando veo a padres o a madres que no enseñan a sus hijos la palabra de Dios, no les enseñan a orar, no les enseñan, no modelan con su vida la vida cristiana. ¿Y sabes qué? No es de extrañarse que cuando esos hijos crecen, cuando pasan los años, cuando tienen 15, 16, 17 y 20 años, esos hijos se alejan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la advertencia Dios nos la dio y nos dijo: enseña a tus hijos mis palabras. Desde que ellos nacen, enséñales. Cuando vayas en el campo, en el camino, al acostarte, a levantarte, enséñalos a orar. Instruye al niño en su carrera, en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando un padre entiende que cada día debe trabajar para construir el arca de su familia, porque sabes, yo tengo fe, yo creo que un día cuando mis hijos crezcan, cuando tengan que tomar sus decisiones, cuando ellos tengan que decidir, entonces yo creo y voy a ver que esos hijos van a rendir su vida al camino del Señor. Pero yo lo tengo que hacer desde que ellos son pequeños. No lo quieras hacer cuando ya son adolescentes. Ya perdiste el tiempo. Si Noé no hubiera creído, fue advertido, dice la palabra de Dios. Noé fue advertido de las cosas que vendrían. Y entonces él por fe creyó y trabajó. Él no fue un flojo, él se esforzó, él hizo el arca para cuando llegó el momento. Se me advierte en la Escritura que si yo no trabajo por mi matrimonio, un día lo puedo perder. Si yo no trabajo por mi matrimonio, un día lo puedo perder. Mi esposa se va a alejar, o mi esposo se va a desenamorar. Lo que empezó con un sueño puede acabar como una pesadilla. Entonces mi responsabilidad es trabajar cada día construyendo el arca de mi matrimonio y creyendo que Dios bendecirá mi hogar. O sea, yo tengo que creer. Cuando yo me caso, yo creo que Dios nos va a mantener como lo declaramos, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Pero no es algo automático. Yo tengo que trabajar cada día. Yo tengo cada día que tratar bien a mi esposa. Yo tengo cada día que cuidar a mi esposa, proteger a mi esposa, amar a mi esposa y viceversa, mi esposa a mí. Eso no quiere decir que no van a haber momentos difíciles, problemas o dificultades. Pero si yo no hago lo que Dios me dice, me advierte que yo debo de levantarme, debo de creer que lo voy a hacer. O sea, Señor, yo quiero un buen matrimonio. Señor, yo quiero que mis hijos te sirvan. Señor, yo quiero que mi hogar, como dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Todos lo queremos, amado. Todos queremos eso para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestra esposa, tener una familia que sea un lugar de refugio. Necesito trabajar por ello. Necesito creer en fe que va a suceder, pero tengo que poner acción a mi fe, porque Dios me advierte que si no lo hago, puedo perder lo que Dios ha puesto en mis manos.
Se me advierte, la Biblia me advierte, que si no protejo a mi familia de los ataques de este mundo, puedo hundirme con este mundo. O sea, está la advertencia, papá, mamá, o nosotros mismos, cuida lo que tus hijos ven en la televisión. Cuida los programas, cuida las series, cuida las caricaturas. O sea, ¿qué tanto estás involucrado? El tiempo que usan internet, los permisos que das, los lugares correctos, los horarios de llegada, obedecer las reglas del hogar. O sea, todo lo que un padre, una madre deben de hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios tiene un gran propósito para mi hijo, porque yo creo que este hijo que Dios me ha dado, esta hija que Dios me ha dado, tiene un gran propósito. Pero no solo es decir yo lo creo, yo oro, yo lo declaro, un día lo serás. No, yo tengo que trabajar cada día, yo tengo que proteger, yo tengo que luchar, yo tengo que cuidar, yo tengo que estar ahí, yo tengo que mirar lo que él hace, yo tengo que cuidar sus amistades, yo tengo que hacer, porque si no lo hago, mi fe sin obras buenas sin acciones buenas, es muerta. De nada sirve una fe solo de decir yo creo que va a ser, yo creo que mi matrimonio será exitoso, yo creo que mi matrimonio me irá bien, quiero llegar a los 50 años. ¿Y qué estás haciendo por tu matrimonio? ¿Cómo estás luchando por él? ¿Cómo estás esforzando? ¿Te estás preparando? Yo recuerdo hace como más o menos a la mitad de la carrera, tenemos casi 31 años de matrimonio, mi esposa y tu servidor, como a los 15 años más o menos, y no teníamos problemas, y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido en nuestro matrimonio. Hemos trabajado por él, claro, pero como a los 15 años de matrimonio, un día nos ofrecieron tomar un curso de matrimonios. Y mi esposa y yo nos vimos a la cara y dijimos, bueno, pues pensamos que no teníamos problemas, pensamos que no teníamos necesidad, pero entramos a ese curso y no tienes idea cómo bendijo nuestra vida. No tienes idea cómo nos revolucionó muchas cosas, principios que estábamos dejando, porque Señor, yo quiero ser mejor como esposo, como esposa. Yo quiero que mi matrimonio sea sólido, sea fuerte. Y fue hace como 15 años. Fíjate qué curioso. Ese curso incluso lo trajimos a la iglesia. Y es el curso que actualmente se da de matrimonios en la iglesia. Es un curso que es maravilloso, que te ayuda. No es fácil, porque hay jalones, porque hay que ver a profundidad el matrimonio, el corazón. Pero hay principios que están ahí que son muy buenos. Y sabes, a lo largo de los años nosotros hemos tomado cursos, enseñanzas, porque sabes, si yo no trabajo por mi matrimonio, si yo no cuido a mis hijos, si yo no me esfuerzo porque ellos puedan conocer de Dios, tener el temor de Dios, porque mi vida no sea un ejemplo, entonces no voy a ver lo que estoy creyendo. Aunque lo crea, aunque lo declare, aunque diga así va a ser, Señor, mi familia, mis hijos, yo en mi casa serviremos al Señor. Un día mi hijo estará aquí. ¿Cómo va a estar aquí si tú no le enseñas venir a la iglesia? ¿Cómo va a estar aquí si tú no enseñas a tu hijo con el modelo, verdad? Que tú eres el primero que enseñas el valor de echar raíces en la iglesia. Se me advierte caminar en integridad cada día. Pero si yo me voy alejando de Dios, si yo voy tomando decisiones como el mundo me influye, como la sociedad me influye, y empiezo a relacionarme con gente equivocada, con amigos equivocados, entonces por más que yo diga que soy más que vencedor en Cristo Jesús, por más que yo declare, que yo ore, que yo crea que Dios lo va a hacer en mi vida, la realidad es que yo tengo que actuar, porque la fe sin obras es muerta. Yo soy el responsable de trabajar en fe por mi familia. Repite conmigo: yo soy el responsable. Yo soy el responsable. No puedo ser un cristiano que solo dice todo va a estar bien y no hace nada. No es así. La fe no es eso. Eso no es fe. Eso solo es
Señor, yo creo que me voy a ganar la lotería, yo creo que voy a ser rico, yo creo que tú me vas a prosperar, yo lo creo, yo lo creo, yo lo declaro, yo lo creo. No va a pasar nada. Eso es la peor equivocación que un cristiano puede tener en la cabeza. Señor, tú vas a bendecir mi familia, tú me vas a ayudar, tú vas a actuar en mis hijos, en mi casa, en mi esposa. Señor, yo lo creo, tú lo vas a hacer, pero si yo no preparo el arca con temor, porque fue lo que Noé hizo. Él fue advertido de cosas que no se veían aún. Cuando se ven las cosas es cuando ya gritamos o pegamos el grito al cielo, cuando ya están ahí. Pastor, mi hijo ya no quiere saber nada de Dios. Pastor, mi matrimonio ya se quebró. Pastor, mi familia ya valió, ¿no? O sea, cuando ya está el problema. Pero ¿qué hicimos antes? Porque se nos advierte de cosas que no se ven. Entonces, como yo lo creo que yo quiero tener, y yo no es la palabra diseño, yo asumo lo que Dios me ha dicho de mi familia, de mis hijos, de mi casa. Entonces yo trabajo cada día porque yo creo que hasta allá voy a llegar. Entonces, ¿qué hizo Noé? Y con esto aterrizo. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, esa fue la fe de Noé, que le creyó a Dios y que hizo lo que Dios le pidió. O sea, la fe sin obras es muerta. Y por esa fe, fíjate qué tremendo, por esa fe de Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe condenó al mundo. La fe de Noé trajo juicio, que ya Dios lo había establecido, pero trajo el juicio, el momento del juicio sobre la humanidad. ¿Sabes? Tu fe puede avergonzar la obra de Satanás, porque entonces sí puedo decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Entonces sí puedo decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces sí podré decir: mi familia, mi hogar, mi casa honra el nombre del Señor. ¿Sabes? Noé fue advertido y Noé trabajó porque venía un diluvio. Y Jesús nos enseñó que de la misma manera yo tengo que saber que caerán lluvias, vientos, tempestades sobre mi familia, sobre mi hogar. O sea, ya se me advirtió. Jesús lo dijo en Mateo 7:25. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra esa casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, ya se nos advirtió: van a venir vientos. No es fácil la educación de tus hijos. No es fácil tener un matrimonio sostenido y que sea un buen matrimonio. No lo es. Claro que no lo es. Es un trabajo de toda la vida. Y aparte, viene lluvia, vienen ríos, soplan vientos, golpean la casa. Pero cuando tú eres un Noé, que tu fe la pones en acción, que trabajas para construir el arca, que desde antes que llegue el problema ya estás trabajando para cuidar a tus hijos, sus amistades, lo que ven, contaminación, o sea, tantas cosas que los puedes librar cuando aún todavía ellos están pequeños, para que cuando ellos crezcan entonces puedan estar más sanos mentalmente, más sanos de tanta contaminación y tanta basura que hay. Entonces, aunque vengan vientos, aunque venga el diluvio, aunque se caiga el cielo, si tú has preparado el arca de tu familia, seguro, como Noé, vamos a salir adelante. ¿Cuántos lo creen? Entonces la palabra de Dios nos dice:
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras de nada sirve. Yo quiero esta noche invitarte para que podamos nosotros trabajar sobre las advertencias que se nos han dado, sobre que yo sé que puede venir eso, yo sé que de repente puede llegar un viento, tempestad, pero si yo trabajo desde ahorita, si yo creo, si yo hago lo que Dios me pide, entonces cuando llegue eso, mi hogar será un lugar de refugio. No me va a agarrar desprevenido, no me va a llegar de sorpresa. Estaré preparado. Pero para ello se requiere fe en acción. Se requiere fe que hace. Después la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, trabajo y lo creo, y creo que un día mi familia, mi casa, mis hijos, mi matrimonio llegará a los 30 años, llegaré a los 50 años si Dios me da la vida, mis hijos, mis nietos, si Dios me da la vida. Yo lo creo, yo lo veo, sí, está bien, ora por ello, pero trabaja por ello. Porque de otra manera, cuando llegue el momento y no has hecho nada, todo va a salir. Y entonces no es Dios el que tiene la culpa, soy yo el que no hice lo que tenía que hacer. Quiero invitarte esta noche para que podamos cerrar nuestros ojos. Fe en acción. Fe en acción. Buenas acciones. La fe sin buenas acciones está muerta. Inversión de tu tiempo, cuidado, atención, dedicación, esfuerzo. Todo eso es obras, buenas acciones, porque lo crees que va a suceder, porque lo crees que un día lo vas a ver, si Él lo permite, por supuesto. Pero Dios, esta noche, esta palabra que has puesto en mi corazón, Dios, y que, Dios, espero haberlo transmitido de la mejor manera. Dios, de verdad es necesario poner acción a nuestra fe. Es necesario trabajar por mi familia, construir el arca de mi hogar cada día, Señor. Y aún hay veces donde puedo sentirme que estoy dejándolo de hacer, porque la verdad, Dios, tú conoces nuestros corazones, y hay tiempos y temporadas donde descuidamos el trabajo, descuidamos las cosas en nuestra familia, a la esposa, al esposo, a los hijos. Descuidamos, Señor, tal vez lo que tenemos que hacer, Dios. Pero tú eres tan bueno que nos recuerdas manos en acción, poner acción, poner trabajo en aquello. Porque Dios, sí queremos ser familias, que nuestro hogar sea un lugar de refugio. Si queremos que nuestros hijos puedan crecer en el temor tuyo. Si queremos, Señor, que en medio de este mundo de maldad, un día mis hijos puedan decir: yo soy hijo de Dios. Que no se vayan en ideologías que están modelando, que están enseñando en tantos lugares hoy. Formas de pensar totalmente opuestas a tu palabra. Que yo sea el que enseño a mis hijos, que yo sea el que modelo en mis hijos, que yo sea el que trabajo por el bienestar de ellos. Y de esa manera, Dios, mi fe en ver un día lo que tú has puesto en mi corazón se vuelva una realidad.
Te pido por tu iglesia. Te pido por los que hoy hemos escuchado esta palabra y en sus hogares y los que lo oirán. Te pido, Señor, que podamos nosotros poner en acción nuestra fe, como lo hizo Noé, y de esa manera él vio tu gloria, Dios. Gracias por todo. Y aún esta noche, si tú hoy vienes por primera vez, yo te invito a que dejes que Jesucristo sea el que tome el control en tu vida. Y si tú eres alguien que es invitado, yo te digo, Jesús desea tomar el control de tu vida. Desea construir en ti una vida diferente. Solo dile a Él esta noche: Jesús, necesito de ti. Señor Jesús, cambia mi vida, perdóname por todo pecado y toma el control de mi vida. Y Dios, quiero construir en mi vida esa arca en donde yo pueda ser librado de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, hermano, y que podamos ser hacedores de la palabra. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.